Vamos a continuar dentro de este capítulo número 3 de límite y continuidad, desarrollando el tema continuidad de una función. Tanto sea en un punto, vamos a ver también continuidad en un intervalo abierto y cerrado, y después discontinuidad de la función en un punto. Vamos a aprovechar para clasificarla en discontinua evitable y no evitable. También le hemos incorporado ejemplos de cada uno de estos tipos, tanto de continuidad como de discontinuidad, y las actividades de aplicación económica también las hemos desarrollado, para que ustedes luego puedan corroborar con lo que han realizado. Vamos a desarrollar el último tema de este capítulo, que trata sobre el límite y continuidad de una función, y que está referido a continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Y también luego vamos a ver cuándo una función es discontinua y clasificarla en discontinua evitable y no evitable. Le hemos incorporado varios ejemplos y también las actividades desarrolladas correspondientes a las aplicaciones económicas. Hasta ahora hemos estudiado funciones que las pudimos graficar de un solo trazo, como pueden ser las funciones polinómicas, cuando vimos las funciones exponenciales, las logarítmicas, y si recuerdan también otras funciones al graficarlas, como las funciones, algunas definidas por segmentos, las funciones racionales, podían presentar interrupciones en la gráfica. Entonces, esta noción que uno tiene de cuando una función es continua, si la podemos graficar de un solo trazo, o discontinua, cuando se interrumpe el trazo en la gráfica, junto con la noción de límite que hemos visto hasta ahora, nos va a llevar a comprender cuándo una función es continua en un punto, en un intervalo, y lo vamos a ver a través de su definición formal. Si observamos la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x cuadrado, que es una función racional y que está definida para todos los números reales menos el 0, cuando nos acercamos a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, la función tiende a más infinito. Entonces, al ir acercándonos, recorriendo el eje de las X o de las abscisas de izquierda a derecha, cuando nos acercamos al 0, la función tiende a más infinito. Se interrumpe la gráfica y de nuevo, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, la función tiende a más infinito, y al ir alejándonos, fíjense, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 0. Pero está interrumpida la gráfica alrededor del 0. Esto es lo que nos da la idea de cuando una función es discontinua en un punto, cuando el trazo se interrumpe en dicho punto. Ahora bien, si tenemos que determinar analíticamente cuando una función y igual a f de x es continua en un punto x igual a a, vamos a tener que usar su definición. ¿Qué nos dice la definición? Que una función f es continua en un punto x igual a a si verifica tres condiciones. La primera, que dice acá apartado A, es que f de a esté definida. La segunda condición, que el límite cuando x tiende a a de f de x exista. Y la tercera condición,
que el límite cuando x tiende a de f de x coincida con el valor f de a. En el caso de que una de estas tres condiciones no se cumpla, entonces decimos que la función es discontinua en dicho punto x igual a a. Analicemos entonces la actividad de la página 116 del módulo, que dice: verifica si la siguiente función f de x igual a 2x menos 1 es continua en el punto x igual a 1. Entonces, analíticamente, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ver si está definida la función para x igual a 1. ¿Qué significa eso? Que tenemos que reemplazar en la función f de x el valor x por 1 y a ver si se pueden realizar todas las operaciones. Entonces, ¿qué pondríamos? 2 por 1, 2 menos 1, 1. Quiere decir que la función está definida. La segunda condición, teníamos que ver si existe el límite cuando x tiende a de f de x. En este caso, el valor de a, dijimos, es 1. Entonces, al hacer paso al límite, cuando x tiende a 1, ¿qué escribimos? Acordémonos de las propiedades del límite: el límite de una resta, resta de los límites, el límite de la constante 2 por x es la constante por el límite de la función. Entonces, ¿qué vamos haciendo? 2 por 1, 2, menos 1, 1. Quiere decir que el límite existe. Y la tercera condición es que tenía que coincidir el valor de lo que me da el límite con la imagen de la función evaluada en x igual a 1. Y efectivamente vemos que el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 1 es igual a 1 y f de 1 es igual a 1. O sea, el valor del límite coincide con el valor de la función. Entonces, dado que se cumplen las tres condiciones de continuidad en un punto, podemos concluir que esta función es continua en x igual a 1. También lo podemos ver gráficamente. Cuando x se acerca a 1 por la derecha y por la izquierda, la función tiende al valor L igual a 1. Y por otro lado, f de 1, que era la primera condición, me da como imagen, miremos en el eje Y, f de 1 igual a 1. Luego es continua en x igual a 1. Ahora analicemos el otro ejemplo de la página 116. Dice: verifica si la siguiente función g de x igual a x si x es distinto de 1 y 2 si x es igual a 1 es continua en el punto x igual a 1. Fíjense que es una función definida por segmentos, partes o secciones. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué debemos ver de las tres condiciones? Si g de a está definida. ¿Quién es a en este caso? Es 1. Por eso cuando dice x igual a 1, a toma el valor 1. ¿Qué debemos hacer? Fijarnos en la función donde figura x, y si figura x igual a 1. Entonces, g de 1 es igual a 2. Quiere decir que la función está definida para x igual a 1. Si miramos también la gráfica, es en la gráfica para x igual a 1, el puntito donde está pintado y lo proyectamos, luego sobre el eje Y me da y igual a 2. Entonces está definido. La segunda condición es ver que el límite cuando x tiende a a, que a es igual a 1 de g de x, ya existe. Entonces, en este caso, si nos acercamos por derecha y por izquierda del 1, ¿dónde tenemos que mirar en la función? Donde me dice para x distinto de 1.
Quiere decir que yo me voy a acercar por la derecha del 1 y por la izquierda son los valores distintos de 1. En ese caso, la función está definida por x. Entonces, cuando x tiende a 1, en el límite, ¿cuánto me da? 1. Quiere decir que el límite existe. Gráficamente también nos acercamos por derecha y por izquierda del 1. La función en la gráfica tiende a tomar el valor 1. Y por último, ¿qué observamos? Que teníamos que verificar como tercera condición que el límite cuando x tiende a de g de x sea igual a g de a. En este caso dijimos x igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? El límite cuando x tiende a 1 de x me daba 1. Pero g de 1, cuando calculamos la imagen evaluada en 1, ¿cuánto me da? 2. Quiere decir que el valor del límite no coincide con el valor de la función. Entonces, una de las condiciones que falle ya no podíamos decir que es continua. Entonces, g de x es una función no continua o discontinua en x igual a 1. Analicemos ahora este ejemplo que nos da la gráfica de una función que nos dicen que no es continua en x igual a 2 y tenemos que justificar por qué. Entonces, si miramos la gráfica, en x igual a 2 figura un puntito sin pintar. Quiere decir que el dominio de definición van a ser, en este caso, todos los reales menos el 2. Porque no está su correspondiente imagen f de 2, o sea, no está definida f de 2, no la podemos hallar. Entonces, decimos que esta condición no se cumple, f de 2 no está definida. Aunque el límite exista, fíjense, cuando x tiende a 2 tanto por derecha o por izquierda, la función tiende a tomar el valor 3, o sea que el límite existe. Lo que está fallando entonces es la primera condición de continuidad. Al el dominio no tener el valor 2, cuando queremos hallar, o sea, no se puede hallar el f de 2. Veamos ahora qué sucede en este ejemplo gráfico. La primera condición para ver si es continua en x igual a 2, teníamos que ver que la función esté definida para x igual a 2. Si miramos el gráfico, figura el puntito pintado. Entonces, f de 2, llegamos hasta donde está el puntito negro y lo proyectamos hacia el eje y. ¿Y cuánto nos da? Igual a 6, o sea, f de 2 igual a 6. Quiere decir que la función está definida para x igual a 2. El 2 pertenece al dominio, pudimos calcular f de 2 igual a 6. Ahora la otra condición era ver si existía el límite cuando x tiende a 2. Entonces, tanto por derecha como por izquierda, cuando x tiende a 2, intersecamos la gráfica y proyectamos hacia el eje y nos da como límite el valor 4. Entonces el límite también existe cuando x tiende a 2 de esta función f de x. Pero ¿qué sucede? Cuando queremos comparar el valor al que tiende el límite con el valor que nos dio como imagen f de 2, que nos da 4, es distinto de 6, o sea que está fallando la última condición. Por eso también decimos que esta función no es continua en el punto x igual a 2. Veamos ahora este ejemplo, también gráfico, para ver si la función nos dice que no es continua en x igual a menos 3 y veamos por qué. En primer lugar, entonces,
Veamos si la función está definida para x igual a menos 3. Si miramos el gráfico, f de menos 3, tenemos el puntito negro pintado, entonces lo proyectamos hacia el eje y y nos da f de menos 3 igual a 4. O sea que la función está definida. Ahora, cuando queremos calcular el límite, cuando x tiende a menos 3, si nos acercamos por izquierda, nos da 1. Y si nos acercamos a menos 3 por la derecha, nos da 4. Quiere decir que los límites laterales son valores finitos y determinados, pero distintos. Y habíamos dicho que si, cuando vimos límite, que si el límite existe, tiene que darnos un único valor finito y determinado. Entonces, en este caso, como los límites laterales son distintos, el límite no existe, no es un valor único y determinado. Entonces, ¿qué está fallando? La segunda condición. Ahora, la función está definida, pero falla que el límite exista. Entonces, ya no es posible comparar la tercera condición, porque por más que esté definida la función, ¿con qué valor lo voy a comparar si no lo tenemos? No existe. Luego, esta función no es continua en x igual a menos 3. Recuerden siempre entonces lo siguiente: si falla la primera condición, que la función no esté definida, o si falla que el límite no exista, ya la tercera condición no es posible de comparar, porque para comparar tenemos que tener dos valores, el del valor de la función definida y el valor del límite. En el caso de que una de ellas falle, entonces la tercera condición no es posible comparar. En los dos casos queda la función que no es continua en ese punto x igual a a que estamos analizando. Ahora, la definición de cuándo una función y igual a f de x es continua en un intervalo abierto AB, fíjense que el intervalo está entre paréntesis. La única diferencia que tiene con la función continua en un punto x igual a a, que a las tres condiciones hay que agregarle siempre que sea para todo c perteneciente al intervalo abierto AB. O sea, f de c esté definida cualquiera sea el c que uno tome en ese intervalo abierto AB, que el límite exista y que el límite coincida con el valor de la función. Cuando decimos que una función es continua en un intervalo cerrado AB. Ahora fíjense, el intervalo está entre el extremo inferior y superior, está entre corchetes. Tienen que cumplirse tres condiciones. La primera, que la función sea continua en el intervalo abierto AB, como lo definimos recién. Y además, tiene que cumplirse que el límite, cuando x se acerca a A por la derecha, porque tiene que ser con valores dentro de ese intervalo. Entonces, cuando x tiende a A por la derecha de f de x, tiene que coincidir con f de a. Y la tercera condición, cuando x tiende a b por la izquierda de f de x, tiene que coincidir con f de b. Vamos a ver este ejemplo que figura en la página 118 del módulo. F de x igual a menos x cuadrado más 4, que fíjense que ya gráficamente nos damos cuenta que es continuo en el intervalo cerrado menos 2, 2. Esta función es la representación gráfica, es la parábola que tiene las ramas orientadas hacia abajo y que está desplazada 4 unidades hacia arriba. Entonces veamos analíticamente cómo demostramos que esta función es continua en ese intervalo cerrado menos 2, 2. La primera
condición que tenemos que ver para ver si la función es continua en el intervalo cerrado menos 2, 2, es analizar si es continua en el intervalo abierto menos 2, 2. Para ello teníamos que tomar un valor c genérico que pertenezca a este intervalo menos 2, 2. Verifiquemos si está definida. ¿Qué quiere decir eso? Que reemplazamos c en donde dice el lugar de x y calculamos f de c. ¿Qué vamos a escribir? Menos c al cuadrado más 4. Las operaciones involucradas que son la suma, la potencia y después está la x multiplicada por menos 1, o sea, todas estas operaciones nos dan como resultado un número real. Quiere decir que pudimos calcular que la función esté definida, cualquiera sea el c que yo tome en este intervalo abierto menos 2, 2. La segunda condición también es tomar el límite cuando x tiende a c de menos x al cuadrado más 4, entonces si hacemos paso al límite, cuando x tiende a c ponemos menos c al cuadrado más 4. El límite existe cualquiera sea el c que pertenece a este intervalo menos 2, 2. Y por último también verificamos que coincide el límite menos c al cuadrado más 4 con f de c. Por lo tanto, podemos asegurar que la función es continua en el intervalo abierto menos 2, 2, que es la primera condición. Ahora nos falta analizar la segunda y tercera condición de continuidad de una función en un intervalo cerrado, que es ver si se cumple que los límites por la derecha de a igual a menos 2 y por la izquierda de b igual a 2 existen y son iguales, ¿no es cierto?, a f de a y f de b. Entonces, en el caso del límite cuando x se acerca a por la derecha de f de x, si es igual a f de a, ¿qué tenemos que comprobar? El límite cuando x se acerca a menos 2 por la derecha de la función menos x cuadrado más 4. Entonces, si hacemos paso al límite, menos 2 elevado al cuadrado es 4. Con el menos que lo precede, menos 4 más 4 me da 0. Y si en la función evaluamos f de menos 2, hacemos exactamente lo mismo, menos, entre paréntesis el menos 2 al cuadrado, base negativa exponente par, resultado positivo. 2 al cuadrado 4, con el menos de adelante me queda menos 4, más 4, 0. O sea que coincide el límite con el valor de la función evaluado en menos 2. Procedemos de igual manera para cuando calculamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, de menos x al cuadrado más 4. Entonces, si hacemos paso al límite, ponemos menos 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado es 4, con el menos que lo precede, menos 4 más 4, 0. Y lo mismo calculamos f de 2, menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 más 4, 0. Entonces también se está cumpliendo que el límite, tanto por derecha como por izquierda, coincide con los valores de imágenes. Quiere decir que se cumplen las tres condiciones de continuidad de una función en un intervalo cerrado. Con lo cual decimos que esta función igual a menos x cuadrado más 4 es continua en el intervalo cerrado menos 2, 2. Dijimos que para que una función sea continua en un punto x igual a debía verificar las tres condiciones de continuidad, que la función esté definida en ese punto x igual a, que el límite exista, y la tercera condición, que coincida el valor del límite con el valor de la función. Si alguna de las tres condiciones fallaba, entonces decimos que se trata de una función discontinua. ¿Cómo vamos a clasificar esta discontinuidad? Va a ser discontinua evitable si existe el límite y lo que falla es la primera condición, o sea que la función esté definida, o la tercera condición, que es
que puede suceder que la función esté definida, que el límite existe, pero la tercera era que no coincidían el valor de la función con el valor del límite. Entonces, en ese caso decimos que se trata de una función discontinua evitable, cuando existe el límite. En el caso de la condición que no se cumpla es que no existe el límite, por más que la función esté definida, entonces decimos que se trata de una función discontinua no evitable. Ahora, si es porque no existe el límite, ¿cuál es la causa? Puede ser que los límites laterales sean distintos, entonces decimos la función es discontinua no evitable de salto finito. O, ¿por qué no existe el límite? Porque uno o los dos límites laterales da infinito. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Diciendo se trata de una función discontinua no evitable de salto infinito. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de discontinuidad, lo primero que nos tenemos que fijar es si existe o no el límite. Si existe, se trata de una discontinuidad evitable. Y si no existe el límite, se trata de una discontinuidad no evitable de salto finito o de salto infinito. Analicemos estos dos ejemplos gráficos. En el primer gráfico, fíjense el límite cuando x tiende a de f de x, tanto el límite lateral derecho como el límite lateral izquierdo tiende a un valor L. Quiere decir que el límite existe. Pero ¿qué miramos? F de A, fíjense en la gráfica, tiene un puntito sin pintar. Quiere decir que no está definida. Entonces, como el límite existe, se trata de una discontinuidad evitable en x igual a A. ¿Por qué se le dice evitable? Porque se la podría redefinir a la función asignándole a f de A el valor del límite. Por eso se la llama evitable. Miremos el segundo ejemplo gráfico, que también el límite cuando x tiende a de f de x también existe, da un valor L. Si ahora queremos mirar f de A, también en la gráfica figura el puntito pintado y cuando proyectamos tenemos la imagen f de A. El límite existe, f de A está definida, pero ¿qué condición falla? La tercera condición. El f de A es distinto al valor del límite. Entonces, en este caso, como el límite existe, pero lo que falla es que no coincide con el valor de f de A, también decimos que se trata de una función discontinua evitable en x igual a A. Analicemos ahora la siguiente gráfica, que se trata de una función discontinua no evitable de salto finito en el punto x igual a A. ¿Qué sucede? El límite no existe. ¿Por qué? Porque cuando tendemos a A por la derecha, fíjense en la gráfica, tiende al límite lateral derecho. Cuando nos acercamos a A por la izquierda, la función tiende al límite lateral izquierdo. Los límites laterales dan valores finitos y determinados, pero distintos. Entonces, al no existir el límite, dijimos que la discontinuidad es no evitable. Y para clasificarla como los límites laterales son valores finitos, pero distintos, entonces no evitable de salto finito en x igual a A. Veamos en este ejemplo que se trata de una función discontinua no evitable de salto infinito en x igual a A. ¿Qué sucede? El límite no existe porque el límite lateral derecho
o el límite lateral izquierdo, con uno de ellos que dé infinito, ya decimos que el límite no existe. Por eso se trata de una función discontinua no evitable de salto infinito en x igual a a. A continuación le figuran varios ejemplos o sea, es la misma gráfica donde ustedes tienen que ver si la función es continua o discontinua en los valores que allí figuran, en x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 3. Lo tienen desarrollado para ver si es continua o discontinua, si se cumplen las tres condiciones de continuidad en un punto o si falla una de ellas, qué tipo de discontinuidad presenta. Los invitamos a que ustedes hagan dicho análisis. A continuación, le figuran desarrolladas las actividades correspondientes a las aplicaciones económicas de este tema de límite y continuidad de una función para que ustedes corroboren con lo que han realizado. Fíjense acá, para determinar la expresión algebraica de la función que representa el impuesto a pagar, tenemos que mirar el cuadro donde nos indica fila por fila, de acuerdo a lo que va ganando, cuál va a ser el impuesto a pagar. En la primera fila, si gana hasta 20.000 pesos, entonces no se le cobra el impuesto. Pero si ya observamos la segunda fila, si gana entre 20.000 y 60.000 pesos, si bien el impuesto no tiene un componente fijo, pero sí ya tiene un componente variable, que es la alícuota que se le va a cobrar del 12% si su ganancia excede los 20.000 pesos, que es lo que figura en la última columna de esa fila. Por ejemplo, si la empresa gana 25.000 pesos, quiere decir que ya excede los 20.000. ¿En cuánto excede? En 5.000 pesos. Pero como uno no sabe ese importe, en general, si miramos donde está definida la función t de x por parte, hemos puesto x menos 20.000 por 0,12. ¿Qué significa? Si esa x hubieran sido los 25.000 que les daba como ejemplo, 25.000 menos 20.000 son los 5.000 pesos que se excede de los 20.000. A eso es lo que se le aplica el 12%. En este caso, entonces, como la x se mueve entre 20.000 hasta 60.000, entonces se escribe en general, entre corchete, x menos 20.000 multiplicado el 12%, que es igual, 12 dividido 100, que da 0,12, y luego se aplicó la propiedad distributiva del producto respecto a esa resta. 0,12 por x menos 0,12 por 20.000, que da 2.400. Y de la misma forma vamos analizando fila por fila. Entonces, si seguimos con la tercera fila, si la empresa gana entre 60.000 y 100.000, aquí ya sí tiene en el impuesto un componente fijo de 1.000 pesos más. Ahora, el excedente de los 60.000, que sería x menos 60.000, para ver en cuánto se excede de 60.000, y multiplicado por el 19%, ese excedente, que es el 0,19. Luego se aplicó también de nuevo la propiedad distributiva del producto respecto a esa resta, dando las cuentas que ahí figuran.
y de igual forma se van sacando las expresiones de cada una de las filas para formar esta función definida por partes. Bueno, con este tema, continuidad y discontinuidad de una función, estaríamos terminando el capítulo 3. Les agradezco que nos sigan por este canal y esperamos que les sean de utilidad cada uno de los videos que les estamos proporcionando. Ante cualquier duda, ustedes saben que pueden recurrir en cada una de las comisiones al respectivo foro de consulta. Así que los esperamos por ese medio. Muchas gracias.